Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. El rey David es uno de los personajes más importantes para el judaísmo y para el cristianismo. Suele ser tomado como un ejemplo por su celo por Yahvé. Ha inspirado películas, canciones, series televisivas, libros, etc. Pero, ¿qué es lo que históricamente vemos en la Biblia sobre David? El joven que mató al gigante Goliat. Hábil guerrero, odiado por muchos, pero amado por miles. El que danzó con todo su corazón, sin importarle la vergüenza que esto implicara. El rey conforme al corazón de Dios. En su nombre lleva el amor, pues la etimología de su nombre significa amado o amante. ¿Quién fue el rey David? La Biblia nos narra que David fue un rey justo y valiente, apasionado guerrero, músico y poeta, no exento de pecados, que fue elegido por Dios para gobernar Israel. Nacido en la familia de Isaí. Y comienza la primera duda, ya que su madre no es nombrada. Normalmente los personajes importantes en la Biblia tienen bien definida su genealogía, si no totalmente explícita, al menos inferida. Sin embargo, la historia de David pareciera estar velada. ¿Por qué? ¿Quién pudo ser la madre de David? ¿Había algo incómodo en el origen de David? Antes de continuar, es importante hacer una aclaración, y es que la información sobre David la encontramos principalmente en el primero y segundo libro de Samuel. Sin embargo, se cree que este libro formaba originalmente una sola obra junto con el libro de los Reyes, primera y segunda de Reyes. El enorme tamaño de este rollo, compuesto seguramente por varios autores, debe haber impulsado su división en 4 partes. Tanto en la Septuaginta como en la Vulgata Latina llaman a primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, respectivamente, y a primera y segunda de Reyes le llaman tercera y cuarta de Reyes, conociendo desde el origen la artificialidad de esta división. Algunos autores argumentan, por el contrario, que al dividir los libros de Samuel se los juntó con ambos libros de los Reyes, unificándolos y suavizando sus diferencias. Es decir que sí, originalmente eran libros completamente diferentes, pero que se les unió en este libro para después volverse a dividir. Lo que sí salta a la vista es que estos libros sufrieron una revisión y edición durante y posterior al exilio babilónico. Se omitieron algunos datos que a muchos nos parecerían importantes o controversiales. Por ejemplo, cuando leemos en estos libros frases como el rey fulano hizo lo malo ante los ojos de, y este hizo lo bueno ante los ojos, o frases como esto sucedió porque, o por ejemplo, los demás hechos del rey tal están en, este tipo de frases nos hacen ver que este libro ya tiene una edición. Pero continuemos con David. Te invito a que leamos en el Salmo número 69 en el versículo 9. Para mis hermanos soy un extranjero, un desconocido para los hijos de mi madre. En el Talmud existe un midrash que busca armonizar y dar justificación a esta hostilidad en la familia de David, que recibía principalmente de sus hermanos. En este midrash se describe que David era hijo de una sierva llamada Nitzebet, que posiblemente era de origen moabita, y de Isaí, fruto de un adulterio o un concubinato. El erudito bíblico israelí Yair Zakovich sugiere que se omitió intencionalmente una historia del nacimiento para glorificar a David como un hombre hecho a sí mismo. Según 1 de Samuel 17, David llama la atención del público después de matar a Goliat y gana la mano de la hija de Saúl, al matar 100 filisteos. El rey Saúl ni siquiera sabe quién es su padre. Alternativamente, si nos concentramos en 1 de Samuel 16, otro relato que presenta David, esta historia enfatiza que es el hijo menor de una familia relativamente desconocida en Belén, pero enfatiza que Dios lo que ve es el corazón. Se puede sugerir otra posibilidad. La Biblia no cuenta la historia de su nacimiento, ni de su genealogía, ni habla de su madre,
debido a un elemento controvertido en su linaje que prefiere evitar discutir. Específicamente, la tradición que se encuentra en la descendencia de Ruth de David, de una mujer moabita, que es simplemente una versión antigua de una tradición que conecta a la familia de David con los transjordanos no israelitas, específicamente con Moab. De hecho, dos comentarios de pasada en los libros de Samuel y Reyes pueden implicar que esta tradición era conocida por los autores de estas obras. Cuando David huye de Saúl, huye a varios lugares, incluso a la ciudad filistea de Gat, para convertirse en un soldado mercenario en su nombre. Pero cuando quiere mantener a salvo a sus padres, elige enviarlos a otro lugar. ¿Por qué un simple pastor de una familia judaíta tendría conexiones tan íntimas con el rey de Moab? Aunque en este punto de la historia David ya ha reunido un pequeño ejército de 400 hombres, esto todavía no es suficiente para justificar cómo podría formar una alianza con un rey de un país extranjero, especialmente porque David no parece ofrecer cualquier quid pro quo como lo hace por Aquís, rey de Gat, para quien David accede a utilizar su ejército como servicio mercenario. Que el rey de Moab acceda a proteger a la familia de David es aún más desconcertante, cuando consideramos que Moab se describe como un enemigo importante de las tribus de Israel, en partes anteriores del Tanaj. Sin embargo, el comportamiento del rey de Moab tendría más sentido si asumimos que este relato era parte de una tradición de David, que asumía que tenía lazos familiares cercanos de David con los moabitas. En su Midrash sobre Ruth, los sabios retoman este problema y explican que la bisabuela de David, Ruth, era hija de Eglón, rey de Moab, quien era, según los sabios, nieto de Balac. Este Midrash puede ser un intento fantasioso de conectar a Ruth con los únicos reyes moabitas nombrados en la Biblia antes de la época de Ruth. Sin embargo, me parece probable que los rabinos hayan captado la atención real en esta historia, el comportamiento inexplicable de David y del rey de Moab. Incluso puede representar un recuerdo de la antigua tradición de que David efectivamente era de origen moabita. Otra posible referencia es que entre todos los transgresores reales de la ley divina, el rey Salomón es el único que está acusado de adorar al dios Quemos, la principal deidad moabita, y no de adorar a la principal deidad cananea, que era Baal. En Primera de Reyes 11, del 7 al 8, leemos: Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas, en el monte oriente de Jerusalén. Hizo lo mismo con todas sus esposas extranjeras, quienes ofrecieron incienso y sacrificios a sus dioses. ¿Significa que él construyó estos lugares altos y otros para que sus esposas los adoraran? ¿O significa que el rey Salomón construyó lugares altos para Quemos y Moloc para sí mismo, y luego pasó a construir lugares de adoración de la misma manera para las deidades que adoraban sus esposas? Tal vez el libro de Ruth pretende ser un correctivo, no negando, sino abrazando la tradición de un David moabita. Al contar una historia sobre la bisabuela de David, encontramos a una mujer piadosa que ha adoptado las prácticas ya vistas, en lugar de una princesa adoradora de Quemos. El autor de Ruth ha escrito una evaluación favorable y correctiva de la tradición que muy bien puede ser históricamente precisa de que David en realidad era de descendientes moabitas. En resumen, Ruth cuenta la historia de la ascendencia de David sin las dudas o evaluaciones negativas de la extranjería de David. Vuelve a contar la historia de David, tomando los mismos elementos que causaron que esta tradición fuera suprimida en Samuel y en Reyes, y presentándolos bajo una luz positiva, como un intento también de contrarreforma a las medidas separatistas que se habían establecido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Concluimos entonces que el origen moabita de David fue controversial y que, posiblemente, en sus ansias de unificar al pueblo,
Los escribas editaron o maquillaron estos relatos. Este y otros relatos nos dejan ver que en el antiguo Israel existía una pluralidad étnica. Pero ¿tú qué piensas de esta información? Déjamelo en los comentarios. Gracias por visitar una vez más este canal. Recuerda compartir este video. Nos vemos pronto. Shalom.